Decía yo que el estado de excepción lamentablemente es para proteger al Estado y no al ciudadano como lo es la seguridad jurídica. Y que como dice el concepto básico de las Nobel Ciencias de Victimología, que cuando se es juez se la tiene muy en cuenta, al igual que cuando se es litigante, al igual que cuando se es víctima o cuando se es procesado por algún delito. Víctima y victimario salen siendo las dos caras de la misma moneda. El estado de excepción tiene su origen en Roma por el tumultus que allí se llamaba, la actividad tumultuosa, tumulto que tiene la misma formación etimológica que tumor, es decir, algo anormal dentro del cuerpo. Cuando el Estado ve que algo no está bien, cuando hay una hinchazón o una fermentación, como decían los romanos, tenía que irse hacia el estado de excepción. Es decir, el estado de excepción no es más que aquella forma extraordinaria que utilizan los mandatarios para resolver aquellos problemas que de forma ordinaria no podrían. No olvidemos que el Institutium romano, que viene de la misma formación también que Solticium, es el Institutium que era el estado de excepción, es donde el derecho se detiene, igual que el sol se detenía en el solsticio. Hay una suerte de detención del derecho entonces en el estado de excepción, al igual que decían los romanos, el sol se detiene en el solsticio. Este estado de excepción permitió 12 años a Alemania estar en estado de excepción en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y en el tiempo del nazismo permitió la dualidad y la existencia de una figura dual sin que se haya derogado la Constitución. Imaginémonos todo el poder que tiene encarnado un estado de excepción. Evidentemente que como herencia América recibe el estado de excepción y lo empieza a aplicar en Ecuador desde 1830. En todas las constituciones hemos tenido la posibilidad de dictar un estado de excepción. Hoy, en el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador, el presidente de la República es la única persona que puede dictar o declarar estado de excepción, diciendo que es en todo el territorio ecuatoriano o en parte del mismo. Así, mediante el decreto 1047 del 16 de marzo de este año, se decretó el estado de excepción en Ecuador, en todo el territorio nacional, y se suspendieron algunos derechos, como por ejemplo el derecho de movilidad, el derecho de reunión, entre otros. Estos derechos que normalmente no podrían suspenderse si no se estuviese en este estado de excepción. Se fijó que en primera instancia, cuando se dictó el decreto de estado de excepción, que desde las 17 horas del día hasta las 5 de la mañana del siguiente día, ninguna persona pueda transitar por las calles ni a pie ni en vehículo. Luego, en contra de lo dicho en el estado de excepción, el COE nacional dispuso que la suspensión de actividades sea no desde las 17 horas, sino desde las 14 horas. Es decir, mis queridos amigos, el estado de excepción atenta contra la seguridad jurídica, es la pregunta sobre la cual estriba el numen de esta exposición. Es evidente que sí. El numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado es el responsable de que a los ciudadanos se les cumpla y se les haga cumplir sus principios y sus derechos. El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la seguridad jurídica es la certeza que tiene un ciudadano de que en iguales circunstancias, iguales condiciones. Sean estas condiciones de juzgamiento, sean estas condiciones de tratamiento por parte de la autoridad, entre otras cosas. Pero ¿qué seguridad jurídica puede haber cuando, por ejemplo, tenemos a una Corte Nacional de Justicia que, sobre pretexto del estado de excepción, suspende los términos
para las caducidades de la prisión preventiva, cuando no son imputables las causas del no juzgamiento a los procesados que se encuentran presos bajo esta modalidad. El derecho constitucional imbrica el bloque de constitucionalidad, por supuesto, que contempla también el principio de convencionalidad. Y uno de los principios rectores de la prisión preventiva, para irme nada más en este andarivel de análisis, es justamente el del plazo razonable. En Ecuador, la prisión preventiva tiene por ley fijada tiempos: 6 meses en el quantum punitivo inferior a 5 años, delitos que merezcan una sanción punitiva de este quantum, y 1 año cuando el quantum punitivo supera los 5 años. Pero están suspendidos los plazos y hay personas hoy por hoy en las cárceles que, habiendo cumplido este tiempo, no se les celebra una audiencia para decir si en definitiva son culpables o inocentes, si se ratifica el estado natural de inocencia o ese estado ha sido enervado por la actividad probatoria presentada por Fiscalía y encontrado en esas condiciones dentro del proceso. ¿Qué seguridad jurídica podemos encontrar cuando, por ejemplo, se niega a las víctimas el acceso a la verdad? El artículo 77 y 78 de nuestra Constitución establece, al igual lo que ya dijo von Hentig al principio del siglo XX, que la víctima tiene derecho a conocer la verdad de los hechos. Tanto así que, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, se llegó a determinar que la cosa juzgada fraudulenta, dentro de eso la cosa juzgada no es una situación absoluta, sino relativa, tanto en cuanto ha permitido a la víctima conocer la verdad de los hechos, por ejemplo. Y no se está permitiendo, por la mora en el juzgamiento de algunas personas, también que las víctimas sepan si la persona que está en la cárcel es aquella que cometió el delito en su perjuicio, y también el derecho que tiene la víctima a la reparación integral. ¿Qué seguridad jurídica puede haber cuando, por ejemplo, no se está atendiendo la carta que envió el 10 de abril de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Ecuador para decirle que tenga cuidado en la dictación de la prisión preventiva? Desde el artículo 519, si no me es ingrata la memoria, hasta el artículo 536 inclusive del Código Orgánico Integral Penal, están recogidos los requisitos formales y los no formales para la dictación de la prisión preventiva. Y aquí se empieza a dar muchísima atención, no solo a las prisiones que se vayan a dictar, sino a aquellas que ya se dictaron. Aquellas que ya se dictaron. Y hay que empezar a desechar, creo yo, del universo de razonamiento de los jueces que se dicta prisión preventiva a aquellas personas que no tienen, por ejemplo, el llamado arraigo social, económico, laboral, porque esa es una situación bastante importada, ajena a nuestra realidad. Y pregunto, y es la pregunta que siempre hacemos en los foros en donde me ha correspondido exponer y en las aulas donde tengo la posibilidad de conversar con mis estudiantes. Si se dicta una medida cautelar hoy, en tiempos de pandemia, a una persona que no tiene trabajo y que no tiene la posibilidad de demostrarme que tiene una situación regular, ¿no se está acaso violando la seguridad jurídica y no se está criminalizando la pobreza? ¿No existen otras maneras, como los procesalistas ya lo han enfocado bien aquí en este panel, de decir, por ejemplo, que no que se reduzca al mínimo los peligros procesales que pueden haber para esa dictación? Hoy se ha convertido, amigas y amigos, en una muletilla de primer orden lo que contempla el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Y todos los días vemos en la prensa que todo el mundo amenaza con que si se incumple el no circular, que si se incumple el no salir, que si se incumple
el no salir a trabajar. Lo van a procesar por incumplimiento de decisiones de autoridad competente. La lasitud, la elasticidad del artículo 282, hoy todo el mundo es autoridad competente, todos se dicen autoridad competente dentro del círculo de sus atribuciones, y la principal amenaza a la ciudadana y al ciudadano ecuatoriano es que si no guarda tales o cuales formas, va a enfrentar un proceso penal. La seguridad jurídica, mis amigos, no es otra cosa que, repito, la certeza que tiene tanto víctima como victimario de que en iguales condiciones, igual tratamiento. Se ha preocupado tanto el legislador de esto que incluso cuando las leyes cambian se trata de guardar estas formas y de fondo. ¿Cómo? Mediante la ultraactividad y la retroactividad, por ejemplo. Saber que en un tiempo determinado y en un espacio determinado va a recibir un tratamiento adecuado la criminalidad, va a recibir un tratamiento adecuado una conducta, no puede dejarse de lado sobre pretexto de un decreto de emergencia. Hoy por hoy tenemos prorrogado el decreto de emergencia 30 días más, que ciertamente el artículo 164 y siguientes de la Constitución de la República del Ecuador permiten al presidente de la República. Tendremos 90 días entonces de emergencia nacional. Y la Corte Constitucional, que es a quien se notifica, y la Asamblea Nacional, que son los dos órganos ecuatorianos a los que por mandato constitucional debe notificarse con el estado de excepción, la primera para el control de constitucionalidad y la segunda para que pueda revocarlo si es que no ha sido dictado dentro de los parámetros en que debe dictarse el estado de excepción, no han hecho objeción alguna tanto a la dictación mediante el decreto 1047 como al alargue de este estado de excepción que se ha dado y que nos tendrá pues en estado de excepción hasta mediados del mes siguiente. La cuarentena se alargará mientras dure el estado de excepción. Es posible. No es necesariamente cierto esto, pero bastante posible. ¿Por qué? Porque se ha dejado en manos de los alcaldes la última palabra en cuanto a semaforizar las ciudades y poder salir también de esto. Esto también afecta a la seguridad jurídica. Somos un estado presidencialista, unitario, en donde las decisiones, se entiende, deben venir del representante del estado, del presidente de la República, no de los gobiernos autónomos descentralizados, que claro, ciertamente conocen muy bien a sus poblaciones, pero hay situaciones dentro del derecho que deben ser tomadas por la persona que debe, en definitiva, decidir alguna situación en el momento en que debe decidirla. Como corolario de lo que he dicho, los derechos de los cuales hemos hablado desde el principio de estas ponencias con el profesor Alvarado Belloso y con los demás profesores que han disertado, y que, según dice el propio activismo judicial, al cual ciertamente no diré si adscribo o no adscribo, o si adscribí o no adscribí cuando fui juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, y que tiende a la creación del derecho, como se dice, ha dicho que el siglo XIX fue el siglo de los congresos, de los sectores legislativos, en definitiva. El siglo XX, esa es una ponencia de los jueces que creen en el progresismo judicial. El siglo XX, el siglo de los jueces, y el siglo XXI debe ser el siglo de los ciudadanos. Pero yo siempre me pongo a pensar en algo que digo, y lo voy a repetir hoy en esta ponencia. Alicia en el País de las Maravillas le pregunta al gatito Cher, ¿cuál es el camino que me lleva a donde quiero ir? Y el gato le pregunta, ¿hacia dónde quieres ir? Y Alicia le responde, a cualquier lugar. Y el gato termina diciéndole, entonces, cualquiera es el camino. Mientras en un país no fijemos realmente los pesos reales entre lo más importante, el ciudadano, el Estado, la seguridad jurídica o esta vieja herramienta utilizada con bastante soltura, cualquiera será el camino que nos conduzca y no siempre hacia la seguridad jurídica
a la que queremos llegar las ciudadanas y los ciudadanos, en perfecta armonía entre quienes, por ejemplo, tienen que ser juzgados y no lo son, entre, por ejemplo, a quienes hoy se ha suspendido el decurso de los plazos y términos, entre, por ejemplo, aquel que dice que ¿qué es mejor en las elecciones de quedarse en casa o salir a buscar la vida? Entre, por ejemplo, aquel que dice que a dónde nos va a llevar lo que estamos haciendo a propósito del COVID-19. Espero haber satisfecho la expectativa con el tema que me fue confiado. Les agradezco sobremanera y justo en el tiempo, profesor Rosillo, le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias, estimado Wilson. A continuación,